Termina esta semana la reunión de la Asamblea General en Naciones Unidas, la semana de alto nivel cuando los líderes de diferentes países van y hablan de los problemas del mundo. Y el tema este año, el tema que se ganó toda la atención fue Palestina, el reconocimiento a un posible Estado de Palestina. Ahora, no es la primera vez que Palestina está bajo la lupa en Naciones Unidas. Había pasado en el 88, hace casi 40 años, cuando le negaron la visa también a Arafat, como a Abbas esta vez. Pero es la primera vez que el tema del Estado palestino está bajo la lupa. Para entender este tema y hablar de este tema, me acompaña Margarita Cadavid, internacionalista, profesora de la Universidad del Rosario y experta en estos temas. Margarita, bienvenida. Un gusto estar aquí contigo para hablar de este tema tan importante hoy. Un tema clave, y es que la última vez que nos vimos, hablamos de este tema y estuvimos discutiéndolo, pero todavía la guerra no había llegado a ese punto de, yo no sé si llamarlo crueldad, de excesiva fuerza, y el tema era distinto, todavía se podía hablar de negociaciones, de un reconocimiento entre palestinos e israelíes, judíos. Hoy eso ha cambiado y esta lupa sobre un segundo Estado, el Estado palestino, yo no sé si llega en un buen momento o en un mal momento, Margarita. Pues este reconocimiento del Estado palestino yo lo he definido con tres palabras. Es tardío, necesario, pero insuficiente. Tardío porque, como tú bien lo decías, hemos estado hablando del Estado palestino, digamos, formalmente, no desde la Asamblea General de la Resolución 181 de 1947, sino desde 1988, como tú lo decías, cuando en la Declaración de Argel que hace la OLP habla por primera vez de un Estado palestino, que eso implicaba reconocer de cierta manera también la existencia del Estado de Israel, porque en el 47, cuando se entregaron los dos territorios, pues Palestina no reconoció su Estado e Israel un año después hace la declaración del Estado y arranca la guerra de independencia. Entonces, 40 años después estamos hablando de un derecho que tenía el pueblo palestino a la autodeterminación. Entonces, 40 años es mucho tiempo cuando hablamos del reconocimiento de un Estado. Necesario, ¿por qué? Porque evidentemente esto abre una puerta que, si bien no es la puerta a Naciones Unidas, porque todos sabemos que esto tiene que pasar por Consejo de Seguridad. Es decir, para que el Estado palestino sea un miembro de pleno derecho en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tiene que aprobarlo y muy seguramente vamos a tener el veto de los Estados Unidos. Pero es necesario porque en un momento donde está más lejos esa posibilidad de la solución de dos estados, es una manera de no dejar morir la solución de dos estados, que es lejos, está lejos, se dificulta, pero es la única en este momento. O sea, hablar hoy de un Estado, dos naciones con los mismos derechos, con lo que ha pasado, es muy complejo. Y digo que es insuficiente, ¿por qué? Porque eso por sí solo no va a detener, como tú bien lo decías, la crueldad de una guerra que ya ha desembocado, como muchos lo hemos dicho, en un genocidio. Es decir, esto ya ha adquirido unas proporciones donde los principios elementales del derecho internacional humanitario y el respeto a esas normas y al límite del uso de la fuerza se han pasado por encima. Y es Entonces, que precisamente yo pienso, Margarita, que ha sido casi que una manera perversa de reconocer la necesidad, estoy totalmente de acuerdo contigo, de un segundo Estado del Estado palestino. Y digo una manera perversa porque se necesitó una guerra, la muerte de más de 70.000 personas, mujeres, niños, para que el mundo volviera a pensar en los dos estados. Entonces me parece, sí, es necesario, había que revivir y mantener vivo porque es la única manera, pienso yo, que el día de mañana haya estabilidad en la zona, pero me parece una manera perversa haber puesto la lupa sobre un tema tan importante y que está enfocado hacia la paz de alguna manera. evidentemente, yo creo que todos estamos de acuerdo que esto fue un costo muy alto, sobre todo para la población palestina, especialmente la gazatí, pero no hay que olvidarnos que en Cisjordania también pasan cosas y sobre todo esta declaración también puso a Cisjordania en una situación todavía más compleja, porque la respuesta de Netanyahu fue: me voy a anexar
Entonces, Cisjordania. Entonces, el costo es muy alto, pero cuando nosotros, de hecho, hablábamos inicialmente de por qué Hamas había hecho lo que había hecho, una de las explicaciones era esa, para volver a poner sobre el foco, es decir, cuando se acabaron o se agotaron las posibilidades legales, porque llevábamos más de 14 años sin hablar de Palestina. Es decir, lo único que había surgido en cuanto al tema de los dos estados era el famoso pacto, acuerdo del siglo, no sé si ustedes lo recuerdan, en la primera mandato de Trump, que ese famoso acuerdo del siglo era una serie de imposiciones para crear un Estado palestino en las condiciones que Israel y Estados Unidos habían negociado, porque de hecho ahí no se negoció con la Autoridad Nacional Palestina para ese acuerdo del siglo. Y después de eso nunca volvimos a oír absolutamente nada más. Y con la normalización de relaciones que pretendieron los acuerdos al Abraham, yo creo que la solución de los dos estados se sentía cada vez más lejos. Ahí hay una cosa interesante, esos acuerdos del siglo, y es que muchos de los países que hoy en día están reconociendo a Palestina como Estado, y yo insisto, el precio para los palestinos esta vez ha sido muy alto, pero muchos de los estados dicen, primero tiene que haber una negociación Ujú. entre Israel y los palestinos. Y una vez ellos se pongan de acuerdo, es que ahí hay tres temas, no sé si tú piensas que hay más, yo identifico tres temas. Dale. Uno, tienen que negociar el reconocimiento. Dos, unas fronteras. Tú hablaste ahorita de Cisjordania, la Franja de Gaza. Además, son dos territorios separados, no están físicamente unidos. Tienen que negociar unas fronteras, definir el estatus de Jerusalén Oriental. Y hay un tercer tema que a mí me parece clave y que yo creo que después de esta guerra cobra una relevancia importante, y es el tema de los refugiados. ¿Quién va a habitar esas tierras? ¿Va a permitir Israel que regresen los refugiados y ahí se les puede colar, dicen ellos, otra vez grupos terroristas? ¿Qué va a pasar? Entonces decían los países europeos, perfecto, cuando ustedes resuelvan todo eso, se pongan de acuerdo en un segundo estado, lo reconocemos, pero reconocerlo de manera anticipada, decían, es casi que imponerle un segundo estado a la región sin que estén dadas las garantías. Eso es lo que vemos, no sé si estás de acuerdo conmigo, que ha cambiado con la guerra. Sí, efectivamente es un viraje diplomático, digámoslo así, porque como tú lo dices, todos habían estado de acuerdo, por lo menos hay que decir que ya más 144, 148 en los últimos años habían reconocido el Estado palestino. 157 hoy Hoy, después de la Asamblea General. exactamente, hemos avanzado muchísimo, pero si nosotros decimos son 193 miembros en Naciones Unidas y 140 es mucho más de la mitad los que ya lo habían reconocido y no había cambiado en nada la situación. Entonces, cuando yo decía este reconocimiento es ese viraje diplomático, como tú lo decías, donde están diciendo países que además son miembros del Consejo de Seguridad, porque es muy importante tener en cuenta eso cuando hablamos de Francia y cuando hablamos, por ejemplo, del caso del Reino Unido, pero además son países que son miembros de organismos multilaterales muy importantes y con un peso mayor. Y de hecho, lo que decíamos al principio con respecto a eso era, detrás de ese reconocimiento van a venir muchos más y así pasó. Entonces, es el viraje de decir, vamos a reconocer el Estado palestino antes de las negociaciones, que esa era una condición que se había puesto. Sí, siempre la habían puesto. Exactamente. Efectivamente, para el Estado, los tres puntos que tú identificas son los puntos claves. El primero es fronteras. ¿Qué fronteras se le van a dar a ese Estado palestino? Esas fronteras serán las del 47, es decir, las que se propusieron en la resolución 181, eso prácticamente está muerto. Entonces viene el segundo punto. Entonces las de las líneas verde de 1949, esa línea verde de 1949 dejaba estos dos territorios, pero con más territorio del que tiene actualmente la Franja de Gaza y Cisjordania. Y la última es entonces las fronteras del 67. Pero en esas fronteras hay una dificultad que tú también mencionabas y es no hay continuidad territorial. Pero no solamente porque Gaza y Cisjordania están separados, sino que los acuerdos de Oslo fragmentaron la continuidad territorial también dentro de Cisjordania, por las zonas A, B y C. Entonces, ¿cómo vas a establecer un Estado sin continuidad territorial? Nosotros ya hemos tenido ejemplos de esto, Pakistán. Y tenemos el problema de Cachemira, que por más que Exactamente. Trump diga que lo resolvió, no está No está resuelto. resuelto, pero además de Pakistán surgió uno, era Pakistán Oriental y Occidental, y surgió Bangladesh. Bangladesh. Entonces, ese es un problema. El segundo, efectivamente, el estatus de Jerusalén.
el tema de los refugiados, estamos hablando de más de 5 millones de refugiados por fuera de las fronteras de Israel, más los refugiados, porque hay que entender que el refugiado palestino es refugiado dentro de su propio territorio también. Entonces están los que están fuera y los de los campos de refugiados dentro de Cisjordania. Que vienen de familias que fueron precisamente desplazadas Desplazados. cuando se creó el Estado de Israel y son refugiados. Ahí me surge una pregunta como para ir terminando esto. Estamos hablando del territorio. Un Estado tiene un territorio, un Estado tiene una población, tiene una administración. Y es Exacto. que Israel y por lo menos hay otros países que han dicho, jamás de ninguna manera se puede quedar en Gaza y no puede tener ningún juego político en un Estado palestino. Y jamás mal que bien ganó unas elecciones, las únicas que ha habido en Palestina realmente, hace casi 20 años y ganó Hamás. Entonces Hamás sale, de taquito sale porque es una de las condiciones que todos ponen y que los árabes reconocen que tiene que salir. Ujú. Queda la autoridad palestina, que en mi opinión es como una entidad envejecida, poco proactiva y no sé qué tanto representa a la nueva generación de palestinos. Entonces, ¿quién entraría a gobernar un posible Estado palestino? Efectivamente, yo creo que en este momento la Autoridad Nacional Palestina está debilitada, ya venía debilitada. A la Autoridad Nacional Palestina le pasó lo que le pasó a la OLP. Llegó un punto en que dejó de ser la voz del pueblo palestino, dejó de representar al pueblo palestino, se envejeció literal y metafóricamente, porque estamos hablando de unos líderes que yo digo es una gerontocracia, unos Total. líderes que ya no responden a las necesidades de la población y ahí hay que establecer la manera en la que se va a llevar a cabo un gobierno de transición, porque tiene que haber primero un gobierno de transición. Pero hay un punto que es todavía más complejo. Todo Estado debe tener un ejército. ¿Está dispuesto Israel a permitir que el Estado palestino tenga un ejército? Porque lo que nosotros decimos en relaciones internacionales y en ciencia política es el Estado tiene que tener fronteras, gobierno, población y monopolio de la fuerza, que es uno Un de los ejército. elementos. Entonces, las fronteras son un problema y la defensa es otro problema que yo veo en la negociación de un posible Estado palestino, porque ellos tienen, digamos, una fuerza que es civil, policial, en las zonas A, pero no así en las B y C. Entonces, es una discusión que está abierta también. Una discusión interesante. Y me dejas pensando, Margarita, ya para terminar, dijiste un Estado, gerontocracia. Abbas, sí, Abbas tiene creo que 88 años, está bastante viejito, ya mayor, digamos, Exactamente. pero estamos hablando en el fondo, Margarita, me dejas pensando, de dos estados en donde el líder tiene una legitimidad bastante reducida, el uno porque no representa a las nuevas generaciones, y yo me atrevería a decir que Israel, Netanyahu en realidad no representa a la mayoría de los judíos en el mundo hoy. Está yéndose por un camino muy distinto a lo que les hubiera gustado ver en Israel a mucha gente en este momento. Entonces yo creo que mientras ellos sigan en sus agendas casi que personales, y jamás también tiene una agenda totalmente personal, en donde reconoce que Palestina llegó lejos por cuenta de una guerra de la que no se arrepienten, pues yo no sé, no soy muy optimista para el futuro. Margarita, ¿cómo terminarías tú? Yo creo que la posibilidad de los dos estados queda abierta, pero efectivamente tiene que haber un cambio en los dos. Es decir, Netanyahu está cerrado a cualquier posibilidad de la discusión de un estado y yo creo que la discusión pasa entonces por dos cosas. Una, la presión internacional que ya se está moviendo hacia cuestiones materiales y no simbólicas, no estos performance, que yo creo que se dan en parte por responder a las poblaciones que están presionando cada vez más a los gobiernos. La presión internacional es importante con medidas materiales, pero también tiene que haber un cambio de gobierno en Israel, porque con Netanyahu enfrente en esta solución de dos estados yo la veo muy lejana. Muchas gracias. A ti.